Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Ya nos habíamos saludado aquí, pero los de internet todavía no. Hello. Hoy vamos a empezar un nuevo estudio. Este es un estudio del que todos conocemos la información, pero hay algunos detalles que no manejamos del día a día y eso es lo que nos va a ser de mucha edificación. Y para comenzar el estudio vamos a hacer una oración. Señor, te queremos agradecer por este nuevo día que nos permites. Gracias porque estamos reunidos como iglesia para estudiar y aprender de tu palabra. Sea tu Santo Espíritu el que nos ministre, nos enseñe, los hermanos que escuchan, los invitados, y también, Señor, que me des a mí la capacidad de comunicación. Lo mismo te pedimos para con Pili y para con Memo, para las clases de los niños y los mensajes del resto del día. Gracias te damos por todo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ok, ¿cómo se llama nuestro estudio? Cristo, profeta, sacerdote, rey. ¿Qué nos estamos basando ahí en el texto? Y bueno, realmente en homilética dirían que es, ya voy a cobrar 1,000 pesos de multa porque está sonando un teléfono, ya ni sé qué estaba diciendo. Como en homilética se dice, es un pasaje de pretexto, o sea, lo utilizamos como base, pero la enseñanza se desarrolla con otros pasajes. Pero vamos a ver lo que dice allí en Hebreos 9, 11 y 12. Dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y vamos a analizar de todos modos el texto porque habla de situaciones que a veces se confunde uno. Dice: pero estando ya presente Cristo, obviamente nos está hablando de que Cristo es muy superior a diferentes personajes que aparecen en la Biblia, y aquí está hablando acerca del sacerdocio levítico. Dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. Acuérdense que el sumo sacerdote era el principal, o sea, el jefe de los sacerdotes, el único que podía entrar al tabernáculo el día de la expiación. Dice: Él es Cristo, Él es el sumo sacerdote. Dice: de los bienes venideros, o sea, no está hablando del tabernáculo que viajaba en el desierto con los israelitas, sino de algo que todavía está por venir. Dice: por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Entonces, el tabernáculo que viajaba en el desierto, pues si ustedes prestan atención a las medidas, pues era una carpita chiquitilla, o sea, a lo mejor del tamaño de esta habitación, así de grande era, ¿no? Más bien, así de chiquita era, ¿no? Y dice: no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Entonces, corroboramos que el tabernáculo que anduvo en el desierto era una metáfora, un modelo de algo muy superior, ¿sí?, que proviene del cielo. Dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros. Acuérdense que para que el sacerdote entrara en el tabernáculo, al lugar santísimo, en donde estaba el arca y el propiciatorio, él tenía que entrar con sangre. Si no entraba con sangre, entonces se moría. Y lo tenían que jalar ahí
una cuerda que tenía amarrada y lo sacaban. ¿Por qué? Porque no había cumplido el modelo de Dios. Y aquí cuando dice, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, ¿sí?, sino por su propia sangre. Esto es, a ese tabernáculo celestial, la sangre de los machos cabríos y de becerros era insuficiente. Tenía que entrar con la sangre perfecta. Ya vimos en el estudio anterior, ¿sí?, que el Señor, el Cristo, se encarnó y que esa persona tenía una personalidad y tenía una misión y tenía características, sí, de Dios perfecto y de hombre perfecto. Entonces, Dios no tiene sangre, pero Cristo como hombre sí tenía sangre, y esa sangre es la que iba a funcionar como el sacrificio perfecto para con Dios. Y por eso es que Él, pues como vimos, puede perdonar pecados, puede redimir, puede perfeccionar, puede regenerar y puede hacer muchas cosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su humanidad y su deidad, ¿sí?, hacían la unión perfecta de lo que nosotros necesitamos. Nosotros podemos portarnos bien, vivir moralmente, etcétera, pero eso no redime nuestra alma. Lo que redime nuestra alma es lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, y lo hizo en la cruz del Calvario precisamente para esto que dice Hebreos 9. Dice, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. No Él, sino para nosotros. ¿Ok? Y fíjense cómo dice, cuando entró a ese tabernáculo celestial, ¿sí?, obtuvo eterna redención para nosotros. Esto es, lo que sucedió hace 2000 años sigue teniendo efecto hasta el día de hoy y seguirá teniendo efecto hasta que Él regrese. ¿Ok? Y aún, sí, hasta que Él regrese, porque aún en la tribulación va a haber gente salva, y va a ser gente salva en base a esto que estamos leyendo. ¿Sí? Pero aquí habla, ¿sí?, de un sumo sacerdote, ¿ok?, que es parte de lo que vamos a ver en el estudio. Vamos a ver que aquí él estaba anunciando, ¿sí?, lo que iba a suceder. Entonces es la función de profeta. Y después, bueno, aquí no lo vemos el de Cristo reinando, pero hay otros pasajes que sí vamos a ver que hablan de eso. ¿Sí? Algunas veces la obra de Cristo se considera con arreglo a la división tripartita de los oficios de Él como profeta, sacerdote y rey. Esto que está hablando es desde el punto de vista teológico. ¿Sí? Eusebio, alrededor del 260 y 340 vivió, usó estas tres categorías. Esto lo vemos en su libro Historia Eclesiástica, tomo 1, sección 3, páginas 8 y 9. Eso es lo que significa, ¿ok? Así que son de gran antigüedad. Esta teología no es moderna, sino que desde aquel entonces ya estaba establecido las doctrinas de Cristo como profeta, como sacerdote, como rey. Además, se puede hacer relacionar al Mesías, que es el ungido, con el hecho de que los profetas, los sacerdotes y los reyes fueron instalados por ungimiento. Esto es, ellos también, antes de comenzar su función, tenían que ser ungidos. ¿Sí? Y Cristo fue el Mesías anunciado desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? ¿A quién se lo dijeron primero? ¿Quiénes fueron los primerititos que se enteraron de la función de Adán y Eva? Exactamente, Adán y Eva fueron. Si me picó el mosco, ya me está dando un comezón aquí abajo. ¿Sí? Fueron los primeros, sí, que se enteraron,
y que fue anunciado. Pero, ¿en qué momento él fue ungido? ¿Ungido? Yes. Ahí está más complejo, ¿verdad? ¿Qué pasa? No, para quitarme el calcetín, gracias Pili, para quitarme el calcetín va a estar en chino. Me voy a aguantar. ¿Quién sabe qué hice? Ya se borró esto. ¿Quién sabe qué hice? Espérenme tantito. Por distraerme. Ahí está. ¿Quién sabe qué pasó? A ver, vamos a concentrarnos acá. ¿Sí? ¿En qué momento fue ungido Cristo? Ya delante de los hombres. Ahora, cuando del bautismo, ¿no? ¿Cuándo qué? Del bautismo. Ok, sí. Acuérdense que hay un pasaje que dice, yo te engendré hoy. ¿Cuándo fue eso? Cuando él nació, ¿ok? Él nació como hombre, ya lo vimos en los estudios anteriores. Y él fue ungido delante de los hombres en el momento de su bautismo, ¿sí? ¿Qué fue lo que se oyó en su bautismo? Una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Ok? ¿Eso qué implicaba? Que era realmente el Mesías de Dios. Y lo que Dios decía, en él tengo complacencia. ¿Qué significaba? Que todo lo que dijera o hiciera el Señor Jesucristo era del agrado de Dios. Y entonces, si alguien quería agradar a Dios, tenía que seguir las instrucciones del Señor Jesucristo. ¿Sí? Ahora bien, vamos a ver a Cristo como profeta, ¿sí? Y lo primero es que ver la designación de Cristo como profeta. Moisés predijo que un profeta como él mismo sería levantado por Dios. Esto lo vemos allí en Deuteronomio 18:15. Déjenme irme a Deuteronomio 18:15. Que dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. ¿Ok? Mira, no se está viendo acá de este lado. ¿Quién sabe por qué? Allí está el anunciamiento de un profeta de la clase de Moisés, pero que sería diferente a él. Su cumplimiento final fue en Jesucristo, a quien se le identifica como ese profeta. Vámonos ahí a Hechos 3:22 y al 24. Que dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. ¿Ok? Y ahí lo que está diciendo es, ese profeta anunciado en palabras de Moisés es Jesucristo. Entonces, no nos queda más que concluir de que el Cristo tendría la función de profeta. Déjenme quitar el texto. El pueblo común lo reconoció como profeta,
Por eso temieron los dirigentes religiosos para actuar contra el Señor. Vamos a ver qué dice Mateo 21:11. Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Déjenme hacer aquí rápidamente una... ¡Ay! Pero entonces se pierde. Espérenme tantito. Ahí está, ahora sí, ya se ve el texto. Eso es lo que yo quería. ¿Sí? Quedamos en que era Mateo 21:11. Pero también nos vamos a ir al versículo 46. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo. ¿Por qué? Porque éste le tenía por profeta. ¿Ok? Y después, Juan 7:40 al 53. Entonces, algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta, no un profeta, sino el profeta. ¿Qué profeta? Que había sido designado, ¿no? Designado y anunciado desde los tiempos de Moisés. ¿Ok? Por eso se le denomina el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? ¿Quiénes son los alguaciles? los que trabajaban como por decirlo así, policía de los fariseos. Exactamente, eran los policías del templo. Su función era la seguridad del templo. Nunca faltaba gente que se quisiera colar y meter y ver qué había allá adentro, o que los sacerdotes como hombres y los levitas hicieran algún desorden adentro del templo. Bueno, pues los alguaciles eran los que tenían la macana, y ellos eran los que metían el orden, ¿sí? Dice el versículo 46, los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. ¿Qué vemos aquí con respecto a los dirigentes religiosos? Primero, pues su enojo por lo que estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y luego su ignorancia, porque al fin de cuentas lo había profetizado desde el tiempo de Moisés, el profeta. Este es el profeta. Fíjense, cuando mandaron a los alguaciles, ¿a qué los mandaron? Vayan y oigan lo que dice el Señor y aprendan algo. ¿Para eso los mandaron? No, puedo decir que para darle su... Para aprenderlo, Sí. ¿sí?
para traerlo al templo y entonces hacer lo que ellos ya tenían determinado, que era ¿qué? Matarlo. ¿Sí? Desaparecerlo, les estorbaba. Y por un lado vemos que tenían un amplio conocimiento de la Escritura. ¿Por qué? Porque sabían que de Galilea no iba a salir el profeta o el Mesías, ¿sí? O el Cristo, sino ¿de dónde? De la ciudad de Belén. Pero aunque ellos tenían ese conocimiento, eran ignorantes de dónde había nacido el Señor Jesús, que era exactamente el cumplimiento de esa profecía que ellos estaban diciendo. Entonces, por un lado tenían conocimiento, pero por el otro lado eran ignorantes. ¿Y quién más dijo acerca de que de Galilea de salir algo bueno? Por los padres que tenía, ¿no? No. Cuando Pedrito se convenció, ¿por quién fue? Por su hermano, ¿sí? Y después ellos fueron con el que estaba abajo de la higuera. ¿Natanael? Ah, ok, entonces él, cuando le dijeron, mira, ahí está el Cristo, dijo, ¿de Galilea de salir algo bueno? O sea, él también tenía el conocimiento, esperaba, ¿sí?, que ese profeta Mesías viniera de la ciudad de David, esto es Belén, ¿sí?, porque ahí había nacido. Y aunque tenían el conocimiento, no reconocían al Señor. ¿Por qué? Porque ellos tenían sus ojos puestos ¿en dónde? En lo que iban a recibir, ¿no? Querían Poder. En la polaca, en la política. O sea, ellos tenían una influencia sobre el pueblo y de una manera política. Ellos esperaban, como lo vamos a ver más adelante, un Mesías, un liberador político, no espiritual. Sí, ¿Okay? un caudillo en pocas palabras. Sí, exactamente. Sí, por eso algunos lo reconocen como guerrillero, ¿verdad? Porque hizo cosas que no eran de acuerdo al gobierno de aquel entonces. También dice, además le llamaban rabí, no porque había sido entrenado formalmente, sino porque reconocieron la calidad de su enseñanza. Vamos a ver qué dice Juan 1:38. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y después 3, 1 y 2. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Fíjense que este era un miembro del Sanedrín, era uno de los dirigentes del pueblo, ¿sí? Pero él, ¿a qué hora vino con el Señor? De noche. O sea, encubiertamente, ¿verdad? No quería que los demás lo vieran platicando con el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ya estaba determinado en el grupo del Sanedrín en que se tenían que deshacer del Señor Jesús. Pero él veía las señales, reconocía en base al conocimiento bíblico que tenía
que esas señales solamente las podía hacer el Cristo. Y por eso es que se acerca a él y le llama maestro. ¿Ok? Entonces, un maestro del pueblo le llama maestro al Señor. Qué paradoja, ¿no? Pero es la realidad. Así era lo que en realidad estaba sucediendo, ¿sí? Y el pueblo lo llamaba rabí en base a su función como profeta. Nuestro Señor también declaró ser un profeta. Vamos a ver qué dice Mateo 13:57. Mateo 13:57, espérenme, déjenme poner el texto. Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. ¿Cuándo ocurrió eso? Fue a su tierra. Sí, él llegó a Nazaret, en donde se crió, la gente lo vio crecer, y donde hizo su primera predicación, ¿sí? Y los demás le escucharon y se resistieron, lo rechazaron. Y él dijo: no hay profeta que sea honrado en su propia tierra. Sí, y eso aún nosotros lo vivimos cuando le predicamos a nuestros parientes, ¿verdad? Ay, ahora me vienes a decir esto, si tú eras así y así y así, y yo te vi crecer, y pues uno no puede decir nada, ¿verdad? Más que, sí, cierto, yo era así, pero Cristo me cambió. Era. Sí, por eso, era así, pero Cristo me cambió, ¿sí? El Señor Jesucristo no cambió. Sencillamente ellos no querían reconocer las señales, ¿ok? ¿En dónde estaba el problema? El egoísmo que tenía, ¿no? En las personas que hacían más caso a lo que habían visto en el pasado, a lo que estaban viendo en el presente. Acuérdense que el Señor Jesucristo decidió desde antes de la fundación del mundo no utilizar su privilegio de ser Dios mientras estuviera en la carne, ¿ok? Él, cuando creció en conocimiento y gracia, como lo dice bien claro Lucas, ¿sí?, fue como un joven, un niño y un joven normal. O sea, ni andaba sobre las aguas, ni hacía ningún milagro, ni hacía levantar a los otros niños así, dejarlos caer, como dice ahí en el libro ese de Caballo de Troya. O sea, no, sencillamente él era obediente para con sus padres, aprendió el oficio de su papá, ¿sí? Y trabajaba como cualquier muchacho de Israel en su tiempo, ¿ok? Y es importante que nosotros entendamos que la gente va a hacer más caso a nuestro pasado que a nuestro presente. Pero por eso es que nosotros tenemos que dejarles bien claro que sí, ese pasado es cierto, pero ya no es la realidad actual. Para que entonces ese obstáculo sea quitado. Es lo que hizo el Señor Jesús cuando les dijo: ningún profeta tiene honra en su propia casa, ¿ok? En su tierra y en su casa. Cuando dice su tierra es la ciudad y su casa son sus hermanos. Acuérdense que los principales opositores del Señor Jesús eran sus hermanos, ¿ok? Por eso es que algunos dicen que el enemigo está en casa, ¿sí? Y de eso, o sea, el Señor Jesús también lo padeció, ¿ok?
No somos diferentes a Él. Y si Él lo padeció, ¿por qué nosotros no? Vámonos ahora a Juan 4:44. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra, en donde se estaba refiriendo a sí mismo, ¿ok? Y que otros profetas en Israel habían vivido y sufrido esa situación. Estamos leyendo aquí, nuestro Señor también declaró ser un profeta que vino a hacer lo que hicieron los profetas. Por ejemplo, comunicarle el mensaje de Dios al hombre. Vamos a ver estos textos que son de soporte. Vamos ahí a Juan 8:26. Dice: muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. También en el 12:49 al 50. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. También el 15:15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Sí? Y el 17:8. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Y fíjense la siguiente parte que es maravillosa: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. ¿Ok? El Señor Jesús, como profeta, dio a conocer la palabra de Dios. Y por eso es que el don de profeta, ¿sí?, o de profecía, ¿sí?, ya no existe más en la actual dispensación de la Iglesia. ¿Por qué? Porque todo lo que tenemos que saber acerca de lo que Dios dice está en la Biblia. No necesito que venga un Elías, ¿sí?, y que diga: ¡oh, esto es lo que Dios dice! O sea, con que yo abra mi Biblia y la lea, yo me entero de lo que Dios dice. No necesito un hombre especial que me lo diga, pero en aquel entonces, ¿sí?, la revelación de Dios fue dada a través de los profetas. La voluntad de Dios en ese momento y lo que iba a suceder. Jesús vino a interpretarnos la palabra de Dios y anunciar también lo que iba a suceder. Sí, ahorita Memo nos está compartiendo el estudio de Apocalipsis, ¿sí?, que fue escrito ¿cuándo? 96 después de Cristo. En el 96 después de Cristo, esto es, ya pasaron casi 2000 años, ¿sí? Y todavía no sucede, está en el futuro. Esto es profecía. Y el Señor Jesús nos lo dijo, ¿ok? Ahí en Mateo 24 y 25, y después el apóstol Juan en Apocalipsis. ¿Sí? Déjenme quitar el texto, ¿sí? ¿Cuál es el estilo de Cristo como profeta? Bueno, el estilo de su predicación y enseñanza incluía estas características interesantes. Era algo ocasional.
siempre estuvo abierto a las oportunidades y a la variedad de situaciones que se presentaban para enseñar al pueblo. Esto es, siempre estaba expectante. No planeaba una reunión para decirle, a ver, vamos a juntarnos, ¿sí?, para que yo les enseñe, sino que siempre estaba dispuesto a enseñar la palabra de Dios. Y lo hacía con algunos poquitos, lo hacía con algunos, una multitud pequeña, o lo hacía con grandes multitudes, ¿sí? Y era para enseñar la palabra de Dios. No era sistemático. Esto se debe a que él tomaba las oportunidades a medida que surgían, en vez de esperar que un currículo planeado se pudiera seguir. O sea, bien diferente. Aquí en la escuela dominical, pues ya tenemos un plan, ¿ok?, en donde estamos enseñando sistemáticamente la palabra de Dios, todas las doctrinas que tenemos que conocer. Sí, él no, él enseñaba en base a la necesidad de sus oyentes, y por eso es que él no hacía un plan para enseñar, sino que les iba enseñando de a poco, ¿ok? Lo hacía con el pueblo y con sus discípulos. Con su ejemplo. También con su ejemplo, ¿sí? Era profusamente ilustrado. Él utilizaba ilustraciones en variadas y escogidas apropiadamente para la audiencia. Acuérdense que él siempre hablaba en parábolas. Esto es, una historia que contenía una verdad espiritual, ¿sí? Y les hablaba en parábolas porque en ese tiempo, ¿sí?, en donde él estaba en su ministerio terrenal, ¿sí?, estaba cumpliendo lo que el Señor le había dicho: ve y háblales, porque van a tener oídos, pero no van a escuchar, ¿ok? El pueblo estaba encerrado en su propia idea de lo que era Dios en cuanto a lo que él quería. Y ocurre lo mismo actualmente. Todas las personas tienen sus propias ideas acerca de Dios y su voluntad. ¿Cuántas veces no han dicho: ¿y por qué, si Dios es bueno, permite el mal en el mundo? ¿Por qué la gente se muere? ¿Por qué los niños se enferman de cáncer y se mueren? O sea, tienen una idea acerca de Dios que no corresponde a lo que es la realidad, ¿ok? Y entonces, si ellos se hubieran estado delante del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo les hubiera dado una enseñanza con parábolas, ¿sí?, para que si querían realmente saber la voluntad de Dios, tendrían que dar el siguiente paso, esto es, indagar. Lo mismo sucede con nosotros. Nosotros tenemos a nuestra disposición la palabra de Dios, pero si yo me quedo con lo que dice un devocional o lo que me envían por internet y no hago más nada, pues como que no me funciona mucho. A lo mejor yo digo: mira, este versículo que me enviaron por el Facebook o por el WhatsApp está bonito, déjame ver. Y van a su Biblia y lo leen, ¿sí?, lo marcan, ¿sí?, o le ponen ahí un separador, ¿sí?, pero no hacen más nada. Tampoco les sirve. ¿Cómo les sirve? Indagando, estudiando y sobre todo aplicando, ¿sí? Cuando tú aprendes y lo puedes aplicar, entonces es que te estás volviendo más sabio, porque tú puedes aprender y no aplicar. No hay en ti sabiduría, lo único que hay es conocimiento, pero es un conocimiento inútil. No te sirve porque no lo estás aplicando.
¿sí? Hasta que lo aplicas es que ese conocimiento tiene provecho para ti y para los que te ven. Porque cuando las personas se acercan a ti y te preguntan, ¿y tú por qué eres así? ¿Por qué no haces esto? ¿O por qué haces esto otro? Estás haciendo la labor correcta, porque estás viviendo como el Señor Jesucristo. Y entonces, sí, estás realmente siendo una luz en el mundo. ¿Ok? Y eso es realmente importante. Él empleaba las preguntas. Esto lo hacía especialmente en situaciones de controversia. Ahí en Mateo 22, que es un capítulo largo, ¿sí? Vemos cómo hay varias partes o temas en que el Señor está enseñando, ¿sí? Habéis oído o fue dicho, ¿sí? Mas yo os digo, y ahí es en donde entraban las preguntas y respuestas. También era autoritativo, no autoritario, sino autoritativo, que es diferente. Su autoridad se definía en contraste significativo con la enseñanza de los escribas y los fariseos. Vamos a ver qué dice ahí Marcos 1:22. Ay, no se fue. Ahora sí. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Yo no sé si ustedes en algún momento tuvieron buenos maestros en la escuela. O todos tuvimos malos maestros. Pero en la primaria fui un maestro bueno. Sí, ¿verdad? Cuando es sencillo. Yo me acuerdo que en la secundaria yo tuve un maestro de álgebra, de matemáticas, que, bueno, era el peor maestro de matemáticas que yo he tenido, ¿sí? Porque nos confundió, nadie le entendía nada y realmente en el salón nos dedicábamos a hacerlo sufrir. Pero tuve otro maestro, estaba yo, nomás me faltaba rebuznar en las matemáticas, ¿sí? Y mi mamá se apiadó de mí y me pagó unas clases particulares. Y quien me las dio era un estudiante de ingeniería, pero me enseñó bien las matemáticas, porque cubría mi necesidad. Se daba cuenta cuáles eran mis dudas y las respondía, ¿sí? Y si no hubiera sido por ese joven, pues yo no hubiera escogido una carrera en donde las matemáticas eran esenciales, ¿sí? Y así pasa con algunas personas. Ellos se apartan de determinado conocimiento por malos maestros. Esto es, que pueden ser muy buenos en la materia, pero no saben transmitir la enseñanza. El Señor Jesucristo sí sabía hacerlo, porque demostraba su conocimiento y la forma de aplicarlo. Y eso es realmente lo que importa en cualquier enseñanza. Dar el conocimiento y decir cómo aplicarlo. ¿Ok? Y eso es lo que el Señor Jesús hacía, por eso era autoritativo. El material de Cristo como profeta. Bueno, aunque mucho de su material profético está esparcido a través de los evangelios, hay 3 pasajes mayores preservados para nosotros: el Sermón del Monte, el mensaje sobre el Monte de los Olivos y el mensaje a los discípulos en el aposento alto.
¿sí? La enseñanza de Cristo posiblemente sea la parte más difícil de interpretar, precisamente en la Biblia entera. ¿Por qué es esto? Él vivió y enseñó con relación a 3 aspectos diferentes del programa de Dios para este mundo: la ley, la iglesia y el reino. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que Él estaba dándole sentido a la ley de Dios. Él estaba comenzando a revelar, ¿sí?, lo que sería la iglesia, pero Él también estaba anunciando cómo es el reino de Dios. Y esas enseñanzas están entremezcladas y están tomadas de varias enseñanzas del Antiguo Testamento. Por eso es que es a veces difícil entender lo que el Señor enseñó, y el mantener esos aspectos de enseñanza distinguibles y sin confusión no es siempre fácil. Y por eso es que tenemos denominaciones en el mundo cristiano, ¿sí? Y están los evangélicos, están los pentecostales, están los presbiterianos, los bautistas, los luteranos, y los niños de Dios, y no sé qué más, los metodistas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hacen énfasis en alguna enseñanza especial. No están haciendo la integración completa, ¿sí?, a través del Antiguo Testamento y las enseñanzas del Señor en el Nuevo Testamento. Entonces hay maestros que hacen énfasis en un solo punto y de ahí se crean denominaciones, ¿ok? Cada denominación que hay. Hubo un tiempo, esto debe haber sido por los años 80, yo creo que ahí fue donde se hizo todo el relajo, ¿sí? Que ellos lo que hacían es, para demostrar que una persona realmente era creyente, tenía que meterse en un como corralito, ¿sí?, lleno de serpientes venenosas, y si la serpiente lo mordía y no se moría, era realmente creyente. ¿Qué estaban ellos haciendo énfasis? En Marcos 16, en donde viene eso. Pero hacer eso es sacar de contexto lo que está diciendo la Biblia. Y se crean denominaciones y gente que muere por eso. O sea, todo lo que son luchas religiosas, todo es porque no están integrando las enseñanzas de Cristo. No están haciendo realmente, más bien no están teniendo el sentido correcto de la enseñanza del Señor, ¿sí?, que es el presente, qué fue pasado, qué va a ser futuro, qué me aplica a mí, qué aplicó a los israelitas nada más, qué va a aplicar para los pecadores del futuro, etcétera, etcétera. Y se crean doctrinas que la gente se pelea por ellas. Y no están haciendo lo correcto, no están entendiendo el material que Cristo enseñó mientras estuvo en la carne, pues, ¿ok?, en su encarnación, ¿sí? Vamos a dejarlo ahí y para la siguiente vez vamos a ver lo que es el Sermón del Monte, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna duda? No porque esto es muy complejo, no porque es un buen maestro, no porque no lo entendí nada. porque no lo entendí nada, ¿verdad? Desde enero, maestro, no entiendo nada. Ok, vamos a hacer una oración para terminar el estudio. Señor, te damos muchas gracias porque podemos tener el testimonio en tu palabra acerca de los ministerios del Señor Jesucristo. Gracias porque Él, como profeta, nos enseñó la aplicación de tu palabra en la vida diaria y también nos enseñó
las verdades de lo que ha de acontecer en el futuro. Te agradecemos, Señor, por este tiempo y te pedimos de tu bendición para el resto del día, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, Dios los bendiga. Dentro de 8 días nos vemos. Sí,